A 35 años de la Guerra de Malvinas, realizamos un reportaje exclusivo con Roberto Kurilovic, aviador naval y capitán de navío retirado. Un conflicto de profesionales contra profesionales. Este piloto de la segunda escuadrilla de caza y ataque fue responsable de hundir al Atlantic Conveyor, evitando así que el gran buque inglés llegara a Malvinas para abastecer a las tropas enemigas. Ellos honraron su misión en la vida, tuvieron ese privilegio. ¿Cómo fueron esos 74 días durante la guerra? ¿Cuál fue el impacto que tuvo en su vida y la de su familia? Un programa especial para honrar a los 649 héroes que murieron defendiendo nuestra nación y homenajear a los que dieron combate. Habla en primera persona Roberto Kurilovic para Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. I am 94 years old. I don't have any rules. They're just a waste of time. Someone once told me, you're not pretty and you'll never be. But it doesn't matter. You have style. Nuevo DS3. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Quisiera remontarlo a el 2 de abril de 1982. Bueno. Fue el día en que se declaró la Guerra de Malvinas. ¿Tenía usted información de que la Argentina iba a enfrentar una guerra? A ver, yo estaba en la escuadrilla de aviones Supertandar, basado en Espora. Y los aviones Supertandar todavía no estaban preparados para embarcar en el portaaviones. Pero por mis funciones de señalero de portaaviones, me embarqué con la escuadrilla de Skyhawk, que sí embarcaba en el portaaviones, que iba a formar parte de la fuerza de tareas de apoyo a lo que se denominó la Operación Rosario, que era el desembarco de Malvinas. Y nos enteramos realmente a bordo. No tenía noticias, me enteré el día 29 o 30, ya en navegación, que la misión era esa, hacer un desembarco en forma incruenta sobre las islas y, bueno, tomar las islas después de 150 años de reclamos. ¿Qué sintió cuando se declara la Guerra de Malvinas? La planificación era hacer el desembarco en forma incruenta, poner la bandera argentina y retirarse, cosa que no aconteció. Entonces hubo un segundo pensamiento de que los ingleses no iban a venir a recuperar las islas. Se lo conocía poco a los ingleses, el honor por su bandera. Habían leído poca historia. Habían leído poca historia. Y bueno, hubo que prepararse e improvisar muchas cosas. Entonces, si me preguntas si estábamos realmente preparados para un conflicto o una guerra de ese nivel, con una potencia de la OTAN apoyada por los Estados Unidos, te diría que no estábamos preparados, y siempre hubo una idea de que no iban a llegar, o que no se iban a acercar, o que el TIAR iba a suspender todo, pero no, los ingleses se acercaron y cumplieron su misión. La Guerra de Malvinas duró 74 días, de los cuales se combatieron 33. Me gustaría que nos relatara el vuelo en el que a usted le asignan la misión
tan delicada de bombardear al Atlantic Conveyor, que era el buque que iba a reabastecer a las Islas Malvinas? En toda operación anfibia, que era lo que iban a realizar los británicos, están los blancos que se denominan o los objetivos materiales, es un poco castrense el tema. Y lo principal que hay en una operación anfibia es tratar de contrarrestar la operación de portaaviones o de los buques logísticos. Con esa situación de superficie, digamos, ordenaron el vuelo para atacar siempre con estas ideas de objetivos materiales. Nosotros volábamos más o menos a 20 metros, a 1100 kilómetros por hora, una cosa así más o menos de velocidad. Pero 20 metros era la altura. E inclusive para lanzar el misil tenías que trepar, porque el misil primero cae, luego se enciende y va por su propia guía a donde está el blanco. ¿Tuvo miedo de morir en ese vuelo? No. El adiestramiento te forma de tal manera que, todo hombre tiene miedo, ¿no? Es susceptible a tener miedo. Lo que el adiestramiento te da es la posibilidad de superarlo. Entonces quizás antes del vuelo, mientras estás esperando, demás, o ver regresar otros pilotos y que esa cuadrilla, ya sea de la Fuerza Aérea, venía con menos aviones porque habían quedado algunos otros, todo eso te hace quizás pensar un poco. Pero una vez que te cerrás en la cabina, te transformás en una sola pieza, digamos, sin fisuras. Miedo no. Tuve sí un miedo particular, que era, y también lo compartí con algunos otros pilotos, era el miedo a hacer las cosas mal, fallar en la misión. La sociedad, tu padre, otros familiares han puesto mucho dinero para formar a un piloto de combate. Y era el momento realmente de devolver esa cuota, digamos, de esfuerzo que hizo el país para formarte y demás. No era el momento de fallar. En ese hundimiento, sí, 12 combatientes ingleses murieron. Sí. ¿Cómo lo afectó? Era un conflicto, o al menos así yo lo tomé, de profesionales contra profesionales. Ellos estaban ahí defendiendo también el honor de su bandera. El comandante es muy particular de ese barco, era Young North el nombre. Que murió también en ese... Murió y había sido hundido en la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra Mundial, él también había participado y su buque había sido torpedeado y salvó su vida. Y ahora, con la tecnología, la perdió, digamos, en este ataque. Sí, son 12 hombres, como podría haber sido 1, 5, o lo que fuera. En ese momento, vos lo que tratás de hacer es neutralizar a ese buque, como ellos tratarían de neutralizar el avance de estos aviones. No pensás en la persona que lo tripula, ni en las familias de esas personas. Uno de los temas más críticos fue el manejo tan terrible y falto a la verdad que realizó el Estado Mayor Conjunto al hacerle creer a toda la sociedad argentina, y creo que eso pudo pasar porque no habían los medios de comunicación que existen hoy, de que la Argentina iba ganando una guerra cuando el mundo entero sabía que Gran Bretaña la estaba ganando y que nuestros soldados estaban perdiendo la vida. ¿Cómo vivía usted la información y si acaso tenía más acceso a información que la media? Lo primero te diría que en la guerra la primera baja es la verdad. Y a partir de ahí cada uno construye sus historias. Y normalmente aquel que gana es el que construye mejor la historia. Nosotros lo vivimos de otra manera, tal cual lo decís, y teníamos conciencia de que la situación no estaba bien. Disentíamos de lo que salía en los comunicados o lo que fuese. Y realmente la fuente de información
más precisa que nosotros teníamos era la BBC o los canales británicos. ¿Perdió amigos queridos en la guerra de Malvinas? Sí, uno en particular fue el capitán Zubizarreta. Volaba los aviones A4, Skyhawk. Sí, con él compartimos mucho la carrera y bueno, y falleció. Él llegó a Río Grande de vuelta con las bombas que no habían podido ser lanzadas en el estrecho por falla del avión. El avión se fue de la pista por el viento cruzado que había y por el hielo. No lo podía frenar y la emergencia, el procedimiento te dice que tenés que eyectarte, es decir, usar el asiento eyectable del avión. Y bueno, él cumplió ese procedimiento, se eyectó, pero los cartuchos de ese avión estaban vencidos, con los cuales no alcanzó a tomar la altura necesaria para que se produzca todo el ciclo de apertura de él. Y cayó sobre la pista y a mis espaldas, porque yo lo vi aterrizar a él y estaba dirigiendo a otro avión que venía al aterrizaje para tratar de engancharlos en unos cables, y como si fuese un portaaviones, ya te digo, para que no se fuesen de pista. Y no lo podía creer. Primero digo, va a pagar una copa por la eyección. Y después se acerca a Bedá Carras, que era el segundo comandante de la escuadrilla, y me dice: falleció el Zúbiro. El 14 de junio, después de 74 días, sí, termina la Guerra de Malvinas en 1982. 649 combatientes murieron en esa guerra, y los que volvieron tuvieron que enfrentar el proceso de desmalvinización de la sociedad, que prácticamente quería olvidar o negar que eso había sucedido. ¿Cómo vivió usted la vuelta a su vida cotidiana? Bueno, a nosotros te podría decir que habíamos cumplido con la misión. O sea que volvíamos completos, digamos, de haber realizado lo que teníamos que haber realizado. Y además éramos reconocidos. O sea que no sufrió en carne propia la negación o el destrato que sufrieron otros combatientes. No lo sufrimos, y es más, la aviación en general fue reconocida y siempre se habló de lo que hicieron, que fue injusto, porque ya te digo, combatientes destacables hubo en todas las ramas. Pero sí es duro ver cómo la sociedad, pero es propio de los argentinos, ¿no? Somos eufóricos ante la posibilidad de un triunfo y después somos negativos. Claro, porque fue la misma sociedad que le dio un apoyo prácticamente mayoritario, ¿sí?, para un disparate como fue embarcarse en una guerra de Malvinas, y después la misma sociedad le dio la espalda a los combatientes cuando regresaron y buscaban de alguna manera una vía de reinserción. Sí, fue así. Normalmente a los cuadros o a los profesionales, vos te reintegrabas a tus propias unidades, escuadrillas, y seguías. Bueno, ahí empezaron restricciones presupuestarias y a sufrir otro tipo de males. Los números que maneja el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, sí, indican que hubieron cifras muy altas de suicidios después de la Guerra de Malvinas. ¿Cómo lleva usted esa situación en la que tantos excombatientes fueron desconsiderados, olvidados, incluso que tuvieron gravísimas dificultades a la hora de reinsertarse laboral y socialmente? Sí, hay muchos estudios de las consecuencias de los conflictos armados y demás que indican realmente que el post-conflicto, los años posteriores, por distintas causas, se producen realmente estos suicidios y demás, porque la gente se siente o desvalorizada, no reconocida, e inclusive todavía quedó con problemas físicos
quizás del combate. Y vuelvo a decirte, la Argentina tiene un conflicto cada 150 años, o sea que no estamos preparados como sociedad para tener un conflicto y afrontarlo en la parte post-conflicto, como corresponde. Y después hay un problema también económico fundamental, es decir, se hizo un reconocimiento a los excombatientes con un suplemento. Bueno, entonces hay quienes fueron considerados, quienes no. Con un suplemento económico. Un suplemento económico, que hoy es más alto que el sueldo. Entonces, por eso hay muchos que luchan por conseguir ese suplemento. Se desvirtúa realmente el valor de lo que es ese reconocimiento. ¿Cómo logró reinsertarse y hoy ocupar el rol de gerente de negocios de Aeropuertos Argentina 2000? Bueno, retirándote con 52 años o 51 de la institución, es difícil, y en Argentina, reinsertarte en un trabajo. Y en particular, en ese momento, el señor Enoquian, quien es el dueño del holding, del grupo, él tenía varias ideas, porque siempre proactivo en el tema, así como tenía los aeropuertos, también pensaba en lo que es el futuro del espacio aéreo y demás. Entonces andaba buscando alguien que pudiese leer mejor de internet o que conociese más el tema relacionado con el espacio aéreo. Y bueno, me acercaron a él y hace 17 años que estoy en el grupo. Pero hoy es difícil presentar un currículum con 52 años y que te digan ingresa a tal puesto en una empresa. Creo que te tienen que llevar un poco de la mano si hay una necesidad específica de alguno de los temas. Fue Eduardo Enoquian quien tomó la decisión a través de Corporación América o de Aeropuertos de construir sí, el epitafio y el cementerio de Malvinas. ¿Qué representó esa oportunidad? Eso es algo que destaco, porque si me pregunta qué relación tiene con combatientes, ninguna. Solamente que tuvo conversaciones con el embajador inglés. El embajador inglés comentó que había un cementerio en condiciones paupérrimas y demás, entonces dice, yo me hago cargo de ese cementerio. Hoy existe un conflicto entre algunos de los familiares de aquellos soldados desconocidos que están enterrados en Malvinas, que quisieran identificar a sus seres queridos. ¿Cree usted que es posible y qué opinión tiene al respecto? Bueno, es un tema difícil de opinar y es un tema muy particular de cada familia. Yo puedo tener una idea por lo que viví junto a familiares y demás. Es cierto, en el cementerio de Darwin hay 238 cruces, aunque en el cenotafio, por orden alfabético, están los 649 nombres de los que han caído. Bueno, esas 238 cruces que hay ahí, hay 123 que dicen lo que te nombré antes, solo conocido por Dios. Ahora hay muchas familias que perdieron familiares en Malvinas. Y yo lo he visto a esos familiares y en general gente humilde de las provincias y demás, que vienen como pueden en un vuelo, acercarse con la inclemencia propia del tiempo, está todo abierto ahí en Darwin, viento, lluvia, y tienen una cruz a la cual ellos consideran que es el homenaje a su hijo. La nación argentina los declaró héroes nacionales, a todos, los 649, los que están con nombre y los que están sin nombres. Entonces yo me pregunto siempre, si yo hago estos procesos de ADN y demás e identifico, habrá seguro familias que estarán contentas es un decir, tendrán el reconocimiento de saber que en esa tumba está su familiar,
y otros que tenían la ilusión, que estaban ahí y no están. Y yo creo que es importante que estén, porque esas raíces de la cruz es la única custodia que tenemos en esa porción de tierra hasta que vuelva a ser nuestra. ¿Cómo quiere que, o le gustaría que se recordara a aquellos héroes que dieron su vida por nuestra nación? Bueno, como lo que son, ellos honraron su misión en la vida, tuvieron ese privilegio. Y ese reconocimiento existe porque hoy están custodiando esas islas, de alguna manera, están presentes ahí. Y eso es lo que yo creo que no se puede perder, bajo ningún concepto. Y la nación los nombró héroes argentinos, son los únicos héroes de todo este conflicto. Y eso tiene que quedar claro. ¿No se siente héroe? ¿No se siente usted un héroe? No, por favor, Cecilia, no. Para nada, digamos, uno cumplió con su deber. Me formaron para esto y bueno, estaba cumpliendo. No, bajo ningún concepto. Ellos fueron los que, no sé, también lo decía Martin Luther King, lo decía, ¿no? Hay que saber vivir para saber por qué morir. Y bueno, yo creo que estos combatientes habrán sido sorprendidos, habrán tenido problemas, pero muchos se libraron realmente heroicamente para defender una porción de suelo nuestro. ¿Qué dicen sus nietos cuando se enteran que tienen un abuelo que combatió en Malvinas, que fue reconocido por su coraje y por su valor? Son chicos, demasiado chicos todavía como para poder conversar en serio. Creo que el varón de 7 años que vive en Francia, bueno, mira los libros, ve las fotos y quizás le cuesta relacionar el tema, pero sí saben que de alguna manera el abuelo está en un libro, pero no más allá de eso. Y los hijos, bueno, a raíz de todos estos viajes que tuve durante mi carrera y demás, se hicieron duros, digamos, para enfrentar la vida, y por eso vive cada uno en una porción de tierra por los distintos continentes. Pero bueno, creo que en su momento también valoran lo hecho por sus diferentes padres, en el caso de los míos, por mí, en un conflicto en defensa de nuestro país. ¿Qué es la Argentina para usted? Es mi país. Nací aquí, di 37 años de carrera para defenderla y ahora desde un puesto no combativo, sino en un holding importante como trato de construir para que sea mejor. Pero nos falta mucho. ¿Habría dado la vida por la patria? Esa es la primera consigna que uno tiene cuando entra a la carrera militar. Ese es el mayor de los orgullos que uno puede tener y es el mayor reconocimiento hacia uno, ¿no? Sí, sin dudas. Y de hecho, cuando cerrabas la cabina, cuando te acercabas a la flota o salías, volvías, siempre tenías el riesgo de terminar ahí. ¿Qué valores quisiera que se recuerden en estos 35 años de la Guerra de Malvinas? Bueno, el principal, si yo me remito a lo que voy a bajar al escalón de la escuadrilla en sí, es el espíritu de la escuadrilla, ese compañerismo, esa confianza en el otro. Si no, no podrías haber logrado nada si no existe esa confianza, ese espíritu. Cosa que a veces no lo aprecio en las empresas, ¿no es cierto? Es diferente. Eso fue lo que más me costó a mí al insertarme en un grupo de trabajo como esa confianza en lo otro. Tu vida estaba confiada a tu compañero o a tu numeral o a lo que fuese. El conflicto fue un hito en lo que es tu carrera.
y así lo valoro. Por eso yo creo que mi carrera militar terminó después del conflicto. El resto yo creí que podía cambiar la Marina con algunas cosas, algunas ideas, pero las instituciones no se cambian tan fácil. Y a lo mejor el que está equivocado es uno, cree que puede hacerlo. Pero de todas maneras creo que colmó mi vida el haber podido participar en un conflicto, saber que me brindé a mi país. Y bueno, ahora muchas veces lees los libros del que ganó, entonces para saber cómo te fue. ¿Le gustaría ver a las islas argentinas que, siendo argentinas, estén gobernadas y bajo nuestro territorio nacional? Sí, por supuesto, pero me gustaría ver la fila de ciudadanos dispuestos a cruzar el estrecho y llegar a las islas para poblarlas, porque lo que uno deja lo ocupan otros, evidentemente. Así que paralelo a eso me gustaría ver, pero naturalmente la bandera argentina la vi flameando allá y ese es el recuerdo que mantengo, ¿no? Roberto Kurilovic, muchísimas gracias por este reportaje. No, al contrario, un gusto y agradecido por esto. Gracias a usted. La humanidad tiene que acabar con la guerra, o la guerra acabará con la humanidad. John Fitzgerald Kennedy. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. I am 94 years old. I don't have any rules. They're just a waste of time. Someone once told me, you're not pretty and you'll never be. But it doesn't matter. You have style. Nuevo DS3. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos.